En Galicia durante a crisis económica con empresas que se dedicaban á innovación. Xosé Enrique Vázquez, moi boa noite. Boa noite. Encantada de terte aquí neste programa. Imos a ver do que estamos falando porque acabas de presentar un estudio no Foro Económico de Galicia que ten que ver ca cicatriz que ten deixado a crise económica en empresas que se dedicaban á innovación. Adoitamos pensar que a innovación era o paracaídas, digamos, contra a crise. Foi así? Ou as empresas que se dedicaban á innovación tamén sufriron durante a crise económica? Bueno, claramente sufriron moito. Esta perda de empresas innovadoras que se produciu tamén no contexto español, non só no galego, foi enorme, pero non só se debeu a que desapareceron moitas empresas, non só se debeu a que quebraron moitas empresas, sino que cando as cousas van mal, as empresas buscan donde aforrar e probablemente donde buscan donde aforrar cando o que intentas é sobrevivir mañán, intentas aforrar naquilo que quizá está prevista sobrevivir dentro de 2, 3 ou 4 anos, non? Eso todo o mundo sabe que é pan para hoxe e fame para mañán, pero ao menos é pan para hoxe. 8 anos falando de innovación, de que a solución á crise é apostar por alternativas ao convencional. Por que hai que innovar? E é realmente tal panacea en relación co que está acontecendo? Porque pode haber xente que nos está escoitando que diga, bueno, xa están estes falando do mesmo de sempre, que a innovación, o I+D, facer as cousas dun xeito distinto, pero eu estou na miña casa, que teño que facer? O sea, realmente é así ou forma parte un pouco do discurso oficial alternativo á crise? Bueno, realmente o máis importante para unha economía é a productividade. A productividade sectorial, a productividade país, e nesa productividade ten unha incidencia fundamental a xeración de novo coñecemento, a comercialización, a xeración, a difusión e a comercialización dese novo coñecemento. Se ti me contratas a min para cavar unha leira e eu te digo, bueno, pues son 3 horas, Fernanda, e te cobro 15 euros. Eso quere decir que eu estou gañando 5 euros a hora. Sempre e cando, imagínate que ao principio eu fago coas miñas mans, un culler. Se en lugar de facelo coas miñas mans e un culler, podo facelo con un sacho, e probablemente te siga cobrando 15 euros pola mesma cantidad de superficie, pero igual o fago nunha hora, e te cobro os 15 euros. Agora xa non cobro 5 euros a hora, cobro 15. É dicir, a incorporación de bens de capital me permite aumentar a productividade, e ese incremento de productividade é o que xenera riqueza, unha riqueza que logo a que podemos utilizar para, eso que de todos tan querido, menos de Miguel, que é o estado de benestar. Claro, Miguel estaba sentindo mentras ti estabas falando, pero eu insisto en tratar de trasladar estes discursos a xente que nos está escoitando, que probablemente leva 6 anos ou non fastidiado, ou que escoita este tipo de mensaxes, pero que non sabe como se traduce isto, como se aplica isto á economía real, a xente que quere facer as cousas de outro xeito, como? En primeiro lugar, non hai receitas. Partamos de aí, non? Se houbera unha receita, se fora algo tan sinxelo como decir, investimos o 0,84, 0,87% en I+D, vamos a subirlo a 1% e xa está. Isto non funciona así, porque a innovación é un proceso secuencial, acumulativo, dependente dos esforzos que teñas feito no pasado, e por iso dentro do Foro Económico de Galicia falamos de temas que teñen moito que ver con cuestións estructurais, con reformas institucionais, e falamos tamén de como estimular os cambios sectoriais, como favorecer que a poboación ocupada se vaya trasladando dende sectores menos
productivos e sectores máis productivos. Me gusta o concepto este que acaba de introducir ahora de que hai coñecemento en todas partes, porque tal como se plantexaba aí, parece que só hai coñecemento na fotónica, na robótica, na tecnoloxía, e hai coñecemento nun hotel, hai coñecemento nun bar, hai coñecemento nun Pero como se barco de introduce no pescador. sistema ese coñecemento? É moi difícil introducir por conocimiento tácito, non está articulado. É aprendizaxe por experiencia. É un conocimiento que ti non podes escribir nun libro como pescar e como descartar o peixe, como acaba de explicar perfectamente Kiki. Eso sábese porque aprendéchelo, tocaches o peixe moitos anos e sabes ver un peixe, sabes polo cheiro, sabes se o peixe é bo ou malo. E iso é un aprendizaxe que non se pode aprender nun libro e explicar. Como non se pode aprender a explicar como se monta en bicicleta, ou como xogar o fútbol, ou como bailar. Eso hai que facelo. E isto é algo que é tácito, e iso é un dos problemas que ten o conocimiento, que é tácito e hai que aprendelo in situ, e ese conocimiento non pode ser exportado, e ningunha administración pode centralizalo. Unha das claves que hai que pensar en como articular e que é un dos grandes retos que temos aquí é como constituir medianas empresas. E isto significa cuestionar cousas que facemos e cousas que non facemos. Unha das cousas que facemos, o que se están facendo, que forman parte das políticas en este momento, é enfatizar moito a cuestión dos emprendedores. E aquí non temos un problema de ter unha tasa de emprendemento máis elevada, temos unha tasa de emprendemento razonablemente elevada, temos moitos microemprendedores e temos un nivel de microempresas elevadísimas, donde falla o noso sistema é en ter maior porcentaxe de medianas empresas, que é onde está o emprego e é onde está a capacidade de canalizar esos cambios tecnolóxicos, é onde está a capacidade de planificar esas innovacións, onde está a capacidade de participar en mercados exteriores. Participar en mercados exteriores significa tamén participar dos cambios de tendencia, de mercados diversos, de tipos de información, significa tomar decisións máis rápido. Entón, onde falla o noso modelo é en que estamos moi centrados en promover a emprenditorialidade con unha política que me parece de corto plazo, e eu non estou en absoluto en contra de que haxa emprendedores, o que estou en contra é de onde situar o foco. E utilizamos para elo, ademais, algunhas metáforas que son claramente enganosas, como, por exemplo, o tema del emprendedor do garaxe, ¿no? Mito por excelencia, emprendedores que se meten en su garaje e tal, que casualmente todos os garaxes están situados en California. Entón, temos 12 decisións, nos compramos un garaxe e nos vamos a California. E están en California porque unha parte da innovación, unha parte da productividade das empresas, productividade é facer máis con menos, por decirlo así, de un modo impreciso, pero que nos sirva para entendernos, é que a dotación de capital público que existe en California en educación, en redes de comunicación, en portos, en infraestructuras, fai que as empresas que están ali situadas teñan unha competitividade maior, as oportunidades as construímos colectivamente, non as construye el empresario, as construímos colectivamente entre todos. Entón, en esa dotación de capital que construímos colectivamente, generamos unha oportunidade que temos que efectivamente facilitar que as empresas trasladen, e quen máis está capacitado son as medianas empresas. Por tanto, a miña crítica era que o foco do problema estaba errado. Y además que pensar en las capacidades futuras que podemos tener en términos de innovación, el ver en el sitio en el que estamos. Así a bote pronto, sobre el 8% de las exportaciones españolas son tecnológicamente intensivas, digamos, frente a un 15 o un 16% de las importaciones. Hay otra cosa que lo conoces también como yo, que es el hecho de que la innovación es algo acumulativo a lo largo del tiempo. El que primero golpea 2 veces y 4 y 10, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que hay un retardo tecnológico, y no solo en Galicia y en España, sino en todo el sur de Europa, que también hablas con expertos en estas materias e incluso aluden a que España e Italia son unas sociedades enormemente rígidas, cerradas, en donde al distinto se le expulsa. Se le penaliza. Claro, se penaliza. Es decir, cosa que no ocurre, por ejemplo, en California. En California simplemente pasan de ti olímpicamente, sí, y de las extrañezas que puedas tener, sean en el terreno en el que sea. De un partido fracturado. A última vez aquí falaba de un matrimonio roto no que non hai confianza. A confianza é algo que costa moito construir, que é moi fácil de destruir,
e particularmente difícil de recuperar. Entón, estamos falando de un partido no que os membros non teñen confianza uns con outros, no que non existe claridade nos procesos, porque eu antes facía referencia aos estatutos e ao regulamento como un marco que dá certeza. Cando temos este problema o vamos a resolver así, se vota en urna. Esta comité ten estas competencias, temos estes pasos, tardamos tanto en tomar estas decisións. Nada deso, nada no Partido Socialista contribuye en este momento a dar confianza. Contribuye, en cambio, a que todo o mundo se poda sentir engañado, ferido, lastimado, ninguneado. Pero insisto unha pregunta, Gonzalo. Ti ves como algo conxuntural? Non. Ou algo definitivo, digamos? Bueno, definitivo non hai nada en esta vida. E o Partido Socialista ten un capital emocional que é o que pode amarrarse para resurdir probablemente de aquí a 10 anos, pero en este momento, como decía, non dependen de sí mesmos. En ese proceso de resurdir e volver a ser o gran partido de ese bipartidismo español, non dependen delos, sino dependen tamén de que en este momento está mellor posicionado que é Podemos. Cando empeza o secretario da xestora, cando empezan estes varóns a amenazar, é que non mandan. Eu non me imagino, Rajoy, ou votades todos ou vos expulso, ou vos castigo, ou a Ciudadanos, ou Rivera dicindo a súa xente, ou votades todos por min ou tal. Non hai que decirlo, xa se vai facer. Se ten que andar a amenazar e a empeñar as sancións é que xa hai esa autoridade. E me sorprendeu velo no presidente da xestora, que tamén se nota que está perdendo autoridade. A veces pregunto, montaron a xestora cando se votou? Bueno, hai unha denuncia, contouse neste programa, non? Hai unha denuncia, Pablo Aragona contou que hai unha denuncia xudicial, digamos, porque é ilegal. Desde o punto de vista dos estatutos do Partido Socialista, o que aconteceu foi ilegal. Cuántos votos saliu aquela xestora, ni como se votou, claro. Bueno, pues o procedimento está violentado, digamos. O procedimento está violentado. A política é así, o poder se ocupa, non se toma por reglas, se toma, e se a regla molesta, se rompe a regla. A técnica golpe de Estado, Napoleón non pediu permiso para dar golpe de brumario, é dicir, tomou uno e punto. El cielo se toma por asalto, lo dice Pablo Iglesias. Es una situación muy complicada y creo que cualquier cosa que hubiera hecho le hubieran echado la culpa. Eso también hubiera pasado. Es decir, si él hubiera dicho que no y hubiéramos ido a las terceras elecciones y no había casi nada que pintase que en las terceras elecciones el resultado hubiera cambiado, hemos visto que, y en todo caso si cambiaba hacia algo más de votos al Partido Popular, porque es el voto racional hacia el partido que puede gobernar en un momento determinado, el PSOE se le iba a echar la culpa por eso. En este caso, también una parte de los militantes que no han estado de acuerdo con la opción de abstenerse, también le echa la culpa, ¿no?, al PSOE. Entonces, el PSOE estaba en una postura muy complicada en este momento. El problema más importante que me parece a mí en ese momento es que para en el futuro ser opción, ¿no?, empezar a ser opción alternativa, el PSOE tiene que resolver algunos problemas internos importantes de dirección y de manera de hacer las cosas, ¿no? Porque una de las cuestiones más importantes en esto, que hemos visto estos días, es que el partido realmente se ha hecho muy visible la fractura entre una parte de los militantes importantes que hubiera optado por otra cuestión, y esos militantes representan a una parte importante de los votantes también, ¿no? Y las agrupaciones también representan votantes, y lo que ha querido una parte del liderazgo del partido. Es decir, en este momento una parte del partido ha dicho vamos a coger esta dirección porque es la mejor, porque nosotros lo decidimos que es la mejor. En este caso, para que el partido se posicione como alternativa, tenía que escuchar a la militancia. Y una de las diferencias, por ejemplo, entre En Marea e o Partido Popular o PSOE é que a rede municipal non está articulada. E un dos retos que ten, por exemplo, En Marea por diante, claramente articular a súa relación, a súa conexión co tecido social. Entón, eu creo que esa é a clave. Si son capaces de pensar en esos términos e son capaces de articular a idea de volver ás rúas en esos términos, de involucrarse na sociedade, de involucrarse nos colectivos, de participar na vida diaria da sociedade e non simplemente de volver ás movilizacións, si son capaces de crear ese tecido social e en ese proceso os concellos, os grupos municipais van a xogar un papel fundamental, entón sí que efectivamente estarán sentando as condicións para xerar cambios dentro de 4 anos. Realmente mellor colocado dos tres o Bloque. Eu veo mellor colocado precisamente pelo que estamos dicindo. De momento ten un discurso homogéneo, ten unha organización máis ou menos compacta, na que desangrouse moito, fixe moito daño. Os demais que pasa? Pero Villares parece un líder moi competente,
Pero Villares, por exemplo, como decimos en anterior partidos, non ten complicidades internas nos partidos, sino que el está como unha superestructura, como unha especie de líder encima dunha serie de partidos que cada un ten as súas claves e os seus liderados. E el está por encima de todo eso. De tal forma que él dice, quero que se faga isto e lo outro, entonces ten que falar cos líderes de cada partido e consultar, cosa que, por exemplo, Ana Pontón non ten, dice que vaya B para a Diputación, que vaya C para la Mesa, que vaya D para o Concello de Coristán, e van. E o outro ten que andar a preguntar, reunirse asambleas, consultar, cosas polo estilo. E o PSOE ten o problema de que lle ven de Madrid tamén. O sea, aquí, Fernando... O sea, que para ti a forza de futuro da oposición é o Bloque Nacionalista Galego, por concretar. Es que sempre estamos en liderazgos, e a mí me gusta moito estudiar a organización dos partidos, como están organizados e como están montados. Igual que as empresas, os partidos teñen organización, e a organización da Marea é moi inestable, porque todos son unha asamblea composta de moitas asambleas pequenas por debaixo. O sea, tan inestable como era o Bloque hai un ano. Sí, aún peor, porque de por riba ten inserencias externas, que a política española tamén lle afecta, o que pasa entre rejonistas e os outros, os líos de Madrid tamén lle van de rebote aquí, porque seguramente se hai líos, se dividen entre eles, tamén se dividirán aquí, e se dividirán aquí cos de Anova, se dividirán aquí cos de Izquierda Unida. Está pasando o PSOE, por exemplo. E o PSOE tamén está pasando a lembremos que nestes momentos en Marea é o segundo grupo no Parlamento Galego en número de votos, está por encima do Partido Socialista, ainda que comparten o número de escaños, pero con un grupo que, ainda que lle molesta a Luis Villares, de procedencias políticas diferentes. Adina Dumitru, ¿qué papel, qué capacidad va a tener la oposición de visibilizar su acción en estos años? Decía Gonzalo, elecciones autonómicas dentro de 4 años, probablemente la gran cita serán las municipales de mayo del 17, 18 y 19, ¿no? 19. Sí, yo creo que la oposición siempre tiene mucha capacidad de poner asuntos sobre la mesa y de abrir debates importantes, ¿no? Porque no es el hecho de que no tengan influencia a la hora de que se tomen las decisiones en el Parlamento porque tenemos mayoría absoluta, no significa que no puedan levantar asuntos que luego trascendan a la calle, ¿no? Y ese es el papel de la oposición. De hecho, muchas veces el papel de la oposición puede ser más fácil que el papel de gobernar, porque el desmontar asuntos y el hablar de lo que no funciona, ¿no? Y de lo que el gobierno no está haciendo bien, puede ser un papel algo más cómodo a veces, ¿no? Depende también de la cultura de cada partido. Y yo creo que la oposición, justo en mayorías absolutas, tiene un papel más importante. Porque lo que no queremos en una democracia es que el pensamiento sea completamente conforme, ¿no? Es que el pensamiento sea uniforme en una sociedad. Lo que queremos es que realmente haya divergencia y haya debate. ¿Qué papel va a tener la oposición? ¿Qué capacidad? Insisto, Fraga perdió las elecciones, más que las ganaron los partidos de la oposición. Mira, yo creo que en el Parlamento gallego hay 2 grupos, que es el PSOE y es Mareas, que tienen 14 diputados cada uno. El primer problema que van a tener es en dónde se sustancia, cuál es la cara de la oposición a Feijóo. Off the record. Teníamos muchas ganas de que llegase el lunes para contarles una cosita. Y dirán, ya vienen estos a hablarnos de que ya tenemos nuevo Parlamento gallego y que ya lo sabíamos y qué tal. Pues no era eso, pero aún así vamos a hacer un par de apuntes rápidos. 1, que hemos sometido a los nuevos diputados a la prueba del intensómetro, que es eso que ven debajo de sus pantallas y que mide lo intensos que algunos pueden llegar a ser. Que los hubo, intensos. Santos Queiruga Carmen. Y claro, con los típicos problemillas de novata. Sí, aí. Prometo traballar para devolverlle a Galicia o poder sobre si mesma e para que nunca máis sexa xestionada de costas á xente e para construir unha Galicia xusta para todas. Y luego llegó Luis Villares y nos reventó el intensómetro. Prometo defender cunha marea de alegría e ilusión a liberdade, a dignidade e a felicidade da sociedade galega. Para esta alta función comprometo a miña palabra e, se necesario fose, a miña vida. Y luego llegó Santalices, a acabar como él solo sabe con cualquier tendencia al drama. Funcionarios y democráticos, prometo. Gracias por a promesa. Señor... Pero no. Lo que teníamos ganas de contarles no era esto, que esto al final poca historia. Pim, pam. Declaro constituido o Parlamento de Galicia. Y pum, se acabó. No, nosotros veníamos a hablar de esto, lo que se escondía bajo ese glamuroso plástico verde. Oye, es guapo, ¿eh? Es guapo, ¿eh? El llamado Dino Setito y la curiosa relación que mantiene el alcalde de Vigo con este... Bueno...
Vamos a llamarle monumento, ¿verdad? Sí, vamos a llamarle así, porque es como que Abel Caballero no sabemos si está de cachondeo con estos mirtos jurásicos o realmente el hombre se lo cree, porque la historia es totalmente verosímil, realmente. Apareció un día y venía por las calles de Vigo, estuvo un ratito en el Arenal, pasó a Rosalía de Castro, puso el huevo, con lo cual supimos que era Dinoseta, y del huevo nació el nuevo Dinosetito. Él tiene una relación muy especial con el Dinoseto, Dinoseta y demás familia. Una relación tierna, especial, simbiótica, de esas que de vez en cuando vemos en los documentales, porque ya nos dirán dónde está la diferencia entre esto y esto. Abel Caballero y Dinosetito, monetes riquiños en plena naturaleza. Y claro, tantas dosis de amor, sabiendo que además es mutua, porque el animal solo es dócil con el regidor, que con el resto de la corporación municipal el bicho es más agresivo. Y aunque podría parecer que desde que se puso el huevo tardó más de la cuenta en aparecer la cría, pues el tiradelabia te cuenta esta historia y ala, arreglado. Tardaban 1 año y 8 meses en incubar los huevos. Aquí se hizo en 1 año porque en Vigo vamos rápidos hasta en eso. Que decimos que a ver si aprenden en Fomento, ¿no? Con algo como... No, es que el periodo de gestación del ave a Galicia en realidad es de 17 siglos, pero aquí se va a hacer en 20 años, porque en España somos rápidos hasta en eso. Y así ya se dejaban del pacto del Obradoiro y no sé qué, que eso estresa mucho y luego no vale para nada. Bueno, en fin, que eso, el Dinosetito, que ya saben, que lo va a petar. Vamos a dar la vuelta al mundo. We are going to make a round trip. With a small Dinosetito. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Grito, grito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pam, fuera. Ves a Rajoy presidente ca abstención do Partido Socialista? Pois creo que ten todas as de gañar esa situación despois do acontecido no Comité Federal do pasado sábado do Partido Socialista. Con que cicatrices para o PSOE? Pois seríamos un pouco cínicos se dixéramos que non hai cicatrices, porque hai unha situación non vou dicir de confrontación, pero sí de debate moi forte. As votacións que deron lugar á decisión final do Comité Federal son as que coñecemos todos, entón esa situación, esas cicatrices están aí e hai que tratar de curala. Eu creo que o papel do Partido Socialista é enormemente difícil e complicado, non? Porque elixiu a peor das versións da gran coalición. Ese modelo de acordo entre a socialdemocracia e a dereita que funciona en Alemania pode ser dende o goberno, pode ser dende unha maioría parlamentaria que impón condicións, e o que aprobou o Partido Socialista é difícil de entender e é unha gran coalición na que eles só reciben as patadas e deixan que o goberno o leve a dereita, non? Eu creo que eso coloca a Unidos Podemos, a En Marea en Galicia, dende logo, nunha tesitura histórica tamén, que é construir unha forza política que sexa a forza mayoritaria da esquerda na Europa, na España, na Galicia do século XXI. Non penso que haxa agora mesmo nun acordo, creo que esos acordos vai haber que ir traballándolos día a día, semana a semana, en cada sesión do Parlamento vai haber que traballar sobre esos acordos, pero creo que é inevitable. Senón, pois teríamos eleccións daqui a 6 meses. Quer dizer, é que esa é a outra alternativa. O se fai política e se permite que haya un goberno que goberne, valga a redundancia, ou teríamos eleccións daqui a dentro de 6 meses. Con o cal eu entendo que si é difícil de explicar que son as eleccións agora e que un é responsable desa convocatoria electoral, máis difícil va a ser facelo tamén pois dentro de 6 meses. Eu vexo un PSOE vendido, entregado absolutamente ao Partido Popular. De feito, escoitaba unha entrevista, eu creo que foi o domingo nunha canle privada, Elena Valenciano, que facía ás veces un pouco de voceira e xa dicía non hai condicións, non se lles puxo ningunha condición, e a outra que eu coincido tamén que a legislatura sí que se vai prolongar máis alá de 6 meses. Non, eu vexo que o Partido Socialista, ademais, xa noutras experiencias se sentiu cómodo a hora de chegar a acordos co Partido Popular. Aí está, pois, por un exemplo enriba da mesa, a reforma do artigo 135 da Constitución Española, que, para que non o lembre, antepuña os intereses das entidades financeiras ás necesidades dos servizos públicos. Eu creo
creo que nos queda por diante 4 anos moi duros para as traballadoras e os traballadores de Galiza e do conxunto do Estado español. O peto das pensións é un elemento importante, pero lateral no sistema público de pensións en España, non? Quero dicir que a cifra do que significa o peto 70.000 millóns de euros que chegou a ver no peto co que gastamos cada ano en pensións é unha cifra menor, non? Digamos que o que sirve ver o aleirado do peto por parte do Partido Popular é para ver que temos un problema. Esa é a fiebre que hai no sistema. Cada ano faltan nas nosas contas para pagar as pensións en torno a 15.000 millóns de euros dende que goberna o Partido Popular, non? Aquí al final es una cuestión de ingresos de entrada y de salida y hay que ver cuáles son las causas por las que hay menos entradas y por las que puede haber más salida. Hay que diferenciar también lo que son factores a corto plazo o lo que es una situación coyuntural de la que puede ser una situación estructural o a largo plazo. La crisis demográfica es una cuestión estructural. Lo que está pasando ahora no es respuesta de esa situación estructural, eso lo viviremos dentro de 2 o 3 décadas. Lo que está pasando ahora es el resultado, el fruto de haber tenido en España 6 millones de desempleados, que se hubiesen destruido 6 millones de puestos de empleo. Por eso hubo que recurrir al Fondo de Reserva. Aquí creo que hai unhas causas e unhas consecuencias. As consecuencias son as que estábamos vendo ahora nos datos e sobre as consecuencias é sobre o que hai que actuar. Eu reivindicaría que canto antes nos poñamos todos nos ámbitos de competencias que temos en Galicia ou que temos no ámbito do Estado para sentar o Pacto de Toledo e coller estes problemas pola man. Pero as causas é un tema importante a analizar, porque cando se fala dun modelo, e se fala dun modelo económico, falase dun modelo socioeconómico. Entón, a crise non é resultado de unhas circunstancias que aparecen de forma coyuntural, precisamente. Eu creo que a crise se deriva de toda unha situación sistémica na que se busca que as políticas de redistribución en xeral, as políticas redistributivas no noso país e no estado de bienestar entran en crise, precisamente. Entón, ante esas políticas que buscan fuxir dos sistemas de redistributivos, tanto a nivel fiscal como a nivel de pensións, evidentemente, pois hai unha serie de aportacións de redistribucións que temos que facer entre todos que non chegan aos diferentes servicios públicos. As cousas acontecen porque se toman decisións políticas que traen esas consecuencias. Un modelo de crecemento económico baseado na burbulla inmobiliaria que arrexa todas as consecuencias que vimos a partir do ano 2007-2008 coa crise económica. A respecto da destrucción de emprego, cando ti adoptas unha política como era esa reforma laboral que abarata o despedimento de 45 días a 33 días, pois estás lle dando facilidades e ferramentas ao empresario neste caso para que lle salga máis rendível botar ao traballador que tiña pois traballando desde había 8 ou 10 anos e contratar a través ademais dunha empresa de traballo temporal a un rapaz ou a unha rapaza que vai cobrar pois no canto de un salario vai cobrar medio do que cobraba con anterioridade a outra persoa, non? O fío un pouco do que comentaba Manuel con anterioridade, non? Esa precariedade, esa temporalidade laboral. Eu sempre tiven sorte que tiven un traballo estável, pero vendo a miña contorna máis próxima de amizades e familiares, é que é imposible, porque hai moitísimas persoas que nin sequera cotizaron a Seguridade Social despois de traballar moitísimo. Aí está a figura dos falsos autónomos e demais. Eu creo que temos dúas realidades que, ademais, no caso da Galiza, se agudizan aínda máis. Primeiro, porque temos xa as pensións máis baixas do Estado e despois porque esa crise demográfica, que dicíamos que estaba de maneira latente ou no trasfondo de todo o debate, no noso caso agudízase aínda máis cunhas taxas de migración xuvenil, sobre todo, enormes. Juan, quen vai ser o líder da oposición? Con ese papel que ten reservado nestes momentos o Partido Socialista, que facilitar a investidura de Mariano Rajoy. Javier Fernández decía moi convencido de que non van a aprobar os presupostos, pero eu non sei se iso vai ser posible, así que repito a pregunta, quen vai ser o líder da oposición? A ver, a abstención que ten acordada o Comité Federal do Partido Socialista é unha abstención para facilitar únicamente a investidura, non unha abstención para facilitar un acordo de gobernabilidade. Iso parece claro porque son os acordos tomados, o que pasa é que iso hai que poñelo en práctica. O partido principal da oposición actualmente sigue sendo o Partido Socialista. Entón, o que hai é que profundizar nesa actuación de oposición, que son consciente de que vai ser difícil visualizar esa situación, porque, lóxicamente, outras forzas da oposición van tratar de coller ese espacio. O Partido Socialista se meteu nun vía crucis, porque a súa argumentación para apoiar, permitir que Mariano Rajoy goberne é non ir a unhas terceiras eleccións pola estabilidade do país. Iso que significa? Pois que o botón nuclear o ten Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy está amenazando permanentemente de que, no caso de que non exista estabilidade e gobernabilidade, convocará as terceiras eleccións. Entón, se o argumentario do Partido Socialista é para evitar as terceiras eleccións hai que dar estabilidade e capacidade para gobernar, pois Mariano Rajoy lles fará un viacrucis. Que non hai orzamentos, pois eso implica unha situación de inestabilidade e me vexo obligado, Mariano Rajoy, a convocar eleccións. Botón nuclear das terceiras eleccións. Que no Parlamento se lle volven revoltosos e aproban a derogación da LOMCE. Mariano Rajoy dirá que eso é inestabilidade e, por lo tanto, convocará as eleccións. O Partido Socialista entra nunha vía crucis terrible, eu non sei se son conscientes da súa dirección, porque non poden provocar un conflicto real co Partido Popular. Los resultados electorales son complicados para todos, para el gobierno y para la oposición. O sea, eso es la lectura, creo, más sincera que se puede hacer de los resultados electorales. Negar eso es absurdo y es negar la realidad, que es lo que ha pasado en España durante 300 días. Fora diso, non? Eu a pregunta que me fago diante deste espectáculo que levamos semanas vendo por parte do Partido Socialista é suicidarse para qué? É dicir, suicidarse para que se finalmente non van a apoiar, supostamente, ou como di agora o presidente da xestora española, non van a apoiar os orzamentos. A min extrañame moito que non o vayan facer, non? Precisamente porque senón non tería sentido. O único que estaríamos é diante dunha xogada para adiar as eleccións, que as terceiras non se produzan en decembro, pero si se poidan producir de maneira inminente case en canto pasemos de ano, non? A min extrañame moito que iso vai a ser así. Creo que aí xogan a batalla de poder interna que ten o propio Partido Socialista. Claro, creer o que di agora o presidente da xestora española é un pouco complexo despois do que dicíamos, non? Dese no es no, de unha abstención técnica a un entreguismo absoluto de non vamos poñer ninguna Vamos a volver enseguida. Hai un partido que se chama Partido Popular, que ten unha posición en Galicia, e un partido que se chama Partido Popular, que ten outra posición en Madrid. Pues nosotros, desde el Partido Popular de Galicia, intentaremos convencer al otro Partido Popular y al que está, sobre todo al gobierno central, de que nuestra postura es la más razonable, es la que tiene más razones y que su argumento que no es... Vouche facer unha pregunta que, claro, poñerse. Imagínate que se produce unha votación no conxunto do Congreso dos Deputados. Os deputados galegos deberían romper a disciplina de voto no caso de que a instrucción do Congreso sexa votar en contra da transferencia. O sea, hasta ese punto podría llegar a defensa de esa transferencia. Aún no se ha planteado ese tema. Lo que está viendo ahora es la defensa de una iniciativa del Parlamento que se le traslada al Parlamento Central. Es verdad que se traslada en el peor de los momentos que se puede trasladar, que es cuando no hay ni un gobierno aquí ni un gobierno allá. Un gobierno que pueda ser mandatado, no lo hay ahora mismo. Hay un gobierno en funciones que no tiene esa capacidad de tal. Y entonces, bueno, yo creo que también hay, primero, un punto de prudencia, esperar a que se constituyan los dos gobiernos para ver las actuaciones que se hacen. Segundo... Digo porque ya hay precedentes de esto, como todos sabemos. Estaba pensando en los preferentes y los emigrantes retornados. Hay precedentes de posiciones en el Parlamento gallego de una manera y posiciones diferentes en el Congreso de los Diputados, con diputados gallegos votando en contra de lo que se había votado en el Parlamento gallego. Bueno, y creo que con el Partido Socialista también hay ejemplos. Lo que hemos hecho aquí en Galicia es pedir el traspaso de esa titularidad. Es lo que hemos hecho, es lo que vamos a seguir haciendo. Estamos completamente convencidos de eso y por eso trabajaremos para eso. Y, por supuesto, el no acudir a una reunión que convoque pues, la cuarta fuerza del Parlamento, bueno, pues estamos en nuestro derecho también de hacerlo. Y si no compartimos el momento en que se hace, ni las formas, ni todo eso, pues ya está. Las formas é o momento, o día despois de que Fomento diga que vai vetar un debate. Perfecto. A ver, brevemente, por favor, despois rematamos con Juan. A común do Parlamento de Galicia debe ser levada adiante. Ese é un tema nacional, sobre que existe un consenso. E aí a peza fundamental é o Partido Popular, que efectivamente non pode deixar que lle tomen o pelo o PP estatal, non? Debe comprometerse de verdad para que exista. Digamos que a transferencia da competencia é o primeiro paso, non? Eu vou decirlo claramente. A AP9, a pagar 9, é un monopolio que dificulta enormemente a mobilidade económica e personal en Galicia. É un monopolio e, como tal, ten uns precios que non son de mercado, porque non hai competencia, ten un servizo que non é de mercado, porque non ten competencia, e fai actuacións tanto eliminando plantilla que é intolerable. Ademais, se ríe das administracións públicas, vou decilo. Na peaxe que hai aquí entrando de Sabón a Coruña é obligatorio que exista un peaxista pola noite. Pois ese peaxista non existe.
¿no? E a Xunta o sabe, porque lle chamou a atención en varias ocasións. E sigue existindo eso, non? Nós temos que armarnos contra eso, porque ese monopolio que foi unha empresa pública que construiu eso con cargos de orzamentos públicos e que logo, con intereses variados, acabou en fondos de investimento, temos que combatir ese monopolio. Juan? Sí, eu quería explicar un pouco, precisamente, por que non fostes esa reunión? Os explicou o noso viceportavoz Luis Álvarez, non? Pero antes de nada, todos temos claro que é unha posición unánime do Parlamento de Galicia a prol da transferencia da P9, por todas estas circunstancias e porque precisamente melloraremos a nosa capacidade de autogoberno tendo unha infraestructura que podamos controlar precisamente ante esa situación máis monopolística. Por que non asistimos a esta reunión? Por unha razón que creo que ten fácil explicación técnica. É dicir, efectivamente, o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Fomento, sí que remitiu un informe desfavorable á Mesa do Congreso. É dicir, que estea en funcións, está decidindo e tomando decisións. Pero a Mesa do Congreso non desbotou de forma definitiva esa posibilidade de debate, sino que, a súa vez, ahora ten pedidos informes complementarios dentro da Cámara. É dicir, a situación está suspendida, non desbotada. Entón, nós o que entendemos é que a Mesa do Parlamento de Galicia é a que ten que dirixirse á Mesa do Congreso para conseguir que a Mesa do Congreso tome unha decisión definitiva. Entón, nós o que apelamos é que a Presidencia do Parlamento de Galicia xunte a todas as forzas parlamentarias que votaron unánimamente esa proposición para seguir adiante con esta proposta. E non consideramos que en este momento ningún dos grupos teña que capitalizar unha decisión que se estaba tomado unánimemente. Off the record. Señoras, señores, amigos y amigas, hay cosas que se ponen de moda y no hay nada que hacerle. Está eso de las botellas, los fulares molones entre los políticos modernillos y por encima de todo, últimamente grabar cosas en los comités del PSOE y luego filtrarlas. Que por nosotros, guay, que si ellos ven qué tal y siguen con la guerra, les montamos el comité en Guadalix de la Sierra y hacemos allí un espectáculo en directo que vamos, y van a ganar followers a millones. Se os ve con unas caras que si os pudierais ver vosotros a vosotros mismos os echaríais a correr. Efectivamente, las nominaciones. Y yo ya tengo los nombres. Escuchad. Susana. No estás nominada. Porque a veces lo que allí se escucha es para alucinar muy mucho. Cuando salgamos de aquí, acaben las rencillas y triunfen los socialistas, que no son ni buenos ni malos, ni de izquierda ni de derecha. ¿Cómo? Perdón, no puede ser. Ni buenos ni malos, ni de izquierda ni de derecha. Adiós. Ahora sí que nos han dejado patitiesos. Vamos a ver un segundo. O sea, la deducción lógica, entonces, es que Susana Díaz tiene una hermana gemela que piensa totalmente distinto a ella, ¿no? Y quien dice que no es de izquierda ni es de derecha, a mí me recuerda otras etapas de la historia, afortunadamente superadas. Además, me parece que es un subterfugio para aquellos que quieren eludir decir la verdad. Sí, es eso fijo, porque si no, esto es como súper fuerte, ¿no? Porque cuando terminan allí los megaguateques socialistas y ella dice esto... Compañero, compañera, antes de finalizar, cantemos la Internacional Socialista. Muchas gracias. Pues, hombre, la Internacional un poco de izquierdas sí es, ¿no? Vamos, que los socialistas de derechas tienen que estar un poco incómodos en ese momento. Que elijan una canción más neutra. Al fin y al cabo son compañeros. Compañero, compañera, antes de finalizar, cantemos Las Kitchen. Algo así. Y esto también tiene más problemas. Claro, que luego el tema discursos puede ser un lío, ¿eh? Van a tener que editar DVDs y dar varias opciones de audio, como con las películas. Habrá versión para socialistas de izquierda. La historia de los partidos de izquierda habla de alternativa, de cambio. Y los de derecha que cojan el mando y donde pone audio, que aprieten hasta encontrar la opción socialismo de derechas. La historia de los partidos de la derecha habla de alternativa, de cambio. En fin, que ahora que el PSOE va a apretar en el Congreso no el botón rojo ni el verde, sino el ámbar con Rajoy, pues qué mejor para enganchar a la militancia que un remake de aquel anuncio de cierta bebida que triunfó en su día reivindicando ese color entre el rojo y el verde.
Off the record.